Capítulo 5. Leyenda viviente. Círculo ártico. La llanura desolada y árida del círculo polar ártico amplificaba el estruendo de los motores del Kingjet. El avión de los Vengadores surcaba las tierras heladas como en una misión temeraria. Junto al avión viajaban dos individuos no aptos para vehículos: Iron Man, el Vengador blindado, y Thor, el Príncipe del Trueno. Junto con los demás Vengadores, se encontraban en una búsqueda frenética del miembro desaparecido, Hulk. Tras el incidente con la hechicera hace 2 días, Nick Fury contactó con los Vengadores y les advirtió que si no encontraban a Hulk, no tendría más remedio que enviar al General Ross y a los Hulkbusters tras él. Así pues, los Vengadores se pusieron en marcha para dar con su compañero propenso a la ira. Tras recibir un aviso de un esquimal, los Vengadores se dirigieron inmediatamente a Alaska. Ben y Ant-Man iban sentados en los asientos traseros del Kingjet, con la avispa al mando, las manos en los controles y una enorme sonrisa en el rostro. «Esto es lo más genial que he hecho en mi vida. Estoy pilotando un jet», dijo con entusiasmo. «En realidad está en piloto automático, avispa». «Lo siento», corrigió Iron Man, provocando que la heroína que cambia de tamaño hiciera un puchero. Afuera, Iron Man miró hacia adelante. «Los pescadores informaron de un cráter por aquí», informó. Efectivamente, al otro lado del siguiente glaciar, el equipo se topó con un cráter enorme con grandes manchas de hielo esparcidas por todas partes, como si algo enorme se hubiera estrellado allí y ahora hubiera desaparecido. «¿Qué es eso, Ant-Man? ¿Un meteorito impactó?», preguntó Iron Man. «No», respondió el científico supremo. «Es Hulk haciendo un berrinche», afirmó como si fuera obvio. Aunque no era broma, tanto la avispa como Ben se rieron entre dientes al oír el comentario. Ben se detuvo a pensar un momento. Aunque le había dado a Hulk su comunicador, del que no les había hablado a los demás, no había sabido nada del gigante verde desde que se fue. Sabía que Hulk necesitaba su espacio, pero aún así, ¿de verdad era tan difícil decirle simplemente: «Hola, estoy bien, solo estoy destrozando icebergs, nos vemos»? Quizás Ben le estaba dando demasiadas vueltas. Al fin y al cabo, por lo que sabía, Hulk no era muy sentimental. El Kingjet pronto aterrizó en la meseta helada. Los Vengadores descendieron a toda prisa. La temperatura era tan baja que Ben se transformó inmediatamente en Bill Cheek para soportar el frío. La avispa y Ant-Man llevaban abrigos de invierno para protegerse. Iron Man tenía calefacción instalada en su armadura, mientras que a Thor no parecía molestarle el frío en absoluto. En ese momento, Thunderer admiraba la enorme presa que tenían delante. «La ira de Hulk es realmente impresionante», comentó antes de volverse hacia su líder blindado. «Dime, Iron Man, ¿cómo piensas convencerlo de que vuelva con nosotros?» «No tengo ni idea, Thor», respondió Iron Man con tristeza, y luego miró hacia el cráter. «Jarvis, escanea en busca de formas de vida». «Tecnología mortal», se burló Thor. «Harías mejor en confiar en tus ojos y oídos». «Percibo algo. Es una señal de vida, pero es débil. Es muy extraño, ya que no puedo verla ni oírla». Aunque tenía el rostro cubierto, Thor sabía que Iron Man le sonreía con sorna. De repente, Avispa y Gran Frío pasaron volando junto a ellos para investigar. Avispa voló delante de la polilla como un alienígena y miró hacia atrás con aire de fastidio. «Vale, si esto es una especie de monstruo de nieve malvado, voy a...». Como no prestaba atención a dónde iba, se estrelló contra un bloque de hielo. Pero no era un bloque de hielo cualquiera. Dentro había un gran disco redondo, con un borde rojo y una estrella blanca en el centro. Los ojos de Avispa se abrieron de par en par cuando Gran Frío apareció detrás de ella. «Vaya, alguien ha perdido la tapa de un cubo de basura aquí arriba», bromeó, y entonces vio algo detrás que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Detrás del disco había un hombre completamente congelado en hielo. Era un hombre corpulento y musculoso, de unos 30 años. Vestía un traje compuesto principalmente por una túnica azul, mangas blancas y guantes y botas rojas. En su túnica se apreciaba una estrella estilizada, junto con franjas rojas y blancas que le recorrían el torso hasta la cintura, y un cinturón utilitario marrón. Si bien Ben solo se mostró ligeramente sorprendido al ver a un hombre en un iceberg, Wasp, Ant-Man y Iron Man parecían haber visto un fantasma. Wasp señaló con un dedo tembloroso a la figura. «Tony, ese es», tartamudeó. «Capitán América», terminó Iron Man, con un tono que denotaba que él tampoco podía creerlo. «Y según mi armadura, está vivo». Big Chick miró a su equipo y luego volvió a mirar al hombre de hielo. «¿Quién demonios es el Capitán América?», preguntó.
A 2 millas de Nueva York, tras sacar al hombre del bloque de hielo, los Vengadores lo subieron a bordo, ya identificado como el Capitán América, y partieron de regreso a Nueva York. Su misión anterior parecía haber quedado en el olvido. Durante el trayecto, Iron Man le dio a Ben un breve resumen sobre quién era aquel hombre misterioso. Aparentemente, el Capitán América era un hombre conocido como Steve Rogers. Durante la Segunda Guerra Mundial, se sometió a un procedimiento para convertirse en el primer supersoldado del mundo. Luchó durante toda la guerra, convirtiéndose en un símbolo de paz y esperanza para los aliados. En cierto modo, el Capitán América fue el primer Vengador. Pero en su última misión, él y su mejor amigo y compañero, Bucky Barnes, desaparecieron tras una pelea con el archienemigo del Capitán, Cráneo Rojo. Todos creyeron que el Capitán América había muerto. Aparentemente, se equivocaban. Ahora ven cómo Air Blast estaba derritiendo el hielo del cuerpo del capitán, con sumo cuidado de no quemarlo accidentalmente. Seguía sin poder creer que alguien pudiera sobrevivir 60 años en un bloque de hielo. Quizás las mejoras que había recibido le habían permitido sobrevivir. En cualquier caso, Ben se encontraba ahora ante una leyenda de este universo. De repente, el Capitán América gimió y Air Blast jadeó mientras se alejaba. Estaba tan conmocionado que olvidó por completo volver a su forma humana. Los demás se acercaron a él. «Esto es increíble, está despertando», exclamó Ant-Man asombrado. «¿Está bien su cerebro?», preguntó la avispa desde el asiento del piloto. Ant-Man se acercó y se inclinó hacia el soldado descongelado. «Capitán, está bien». Antes de que pudiera terminar, los ojos del Capitán América se abrieron de golpe, con una expresión de pánico en el rostro. «Bucky», gritó. Acto seguido, agarró su escudo y lo estrelló contra el casco de Ant-Man, lanzándolo contra la cabina. Luego, le dio una patada en la cara a Thor, saltó de la mesa donde estaba y la empujó contra Iron Man, inmovilizándolo contra la pared. «De acuerdo, capitán, está a salvo. Está con amigos», gimió Iron Man mientras intentaba razonar con el hombre fuera de su tiempo. «¿Qué eres?», preguntó el Capitán América. «¿Una especie de autómata de Hydra?». Air Blast, que había presenciado todo el suceso con los ojos muy abiertos, finalmente reaccionó y se acercó al hombre presa del pánico. «Escucha, llevas décadas congelado en hielo», dijo, levantando las manos en un gesto tranquilizador. El Capitán América miró al alienígena de fuego, lo que solo hizo que sus ojos se abrieran desmesuradamente por el miedo. «¿Qué eres?», gritó mientras retrocedía ante Air Blast. El adolescente transformado se recriminó mentalmente por no haber vuelto a su forma humana. Tal vez solo había empeorado las cosas. El capitán apretó con fuerza su escudo mientras mantenía la mirada fija en el alienígena de magma que tenía delante. «¿Dónde me habéis traído? ¿Dónde está Bucky?», exigió. Sus años de entrenamiento militar eran lo único que le impedía perder completamente el control. «Tranquilízate, capitán», dijo Thor mientras se acercaba al primer Vengador por detrás. «Como dicen el robot y el demonio de fuego, estás entre amigos». Luego le puso una mano en el hombro al soldado. Gran error. En un reflejo fluido, el Capitán América agarró el brazo de Thor, le golpeó el estómago con el borde de su escudo, dejándolo sin aliento, y luego lo lanzó con una llave de judo contra la consola delantera del Kingjet, provocando una chispa y un mal funcionamiento. Con un fuerte sacudón, el avión se precipitó en picado hacia el océano. La avispa hizo todo lo posible por evitar que la nave se estrellara. La repentina caída del Kingjet desestabilizó a todos, permitiendo que el Capitán América se dirigiera a la rampa de embarque. Golpeó los controles con el puño, haciendo que la rampa descendiera. El supersoldado saltó entonces de la aeronave en caída y se lanzó al agua, cerca de la Isla de la Libertad. Unos instantes después, el confundido Capitán América emergió del agua y subió a la plataforma. Alzó la vista y contempló la gloriosa imagen de la Estatua de la Libertad erguida bajo el sol. Para el soldado fue un alivio estar de nuevo en suelo estadounidense. Sin embargo, sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de Iron Man. «Capitán América, deténgase», ordenó Iron Man mientras flotaba sobre el soldado. «Debería venir con nosotros». El capitán respondió lanzando su escudo como un frisbee. El escudo impactó contra Iron Man, derribándolo, y con una precisión asombrosa, rebotó contra varios objetos antes de regresar al capitán. Este se giró y vio a Air Blast aterrizar detrás de él con fuego en las manos. «Oye, no queremos pelear contigo. Estamos intentando ayudarte», intentó razonar de nuevo con el soldado confundido. «¿Qué eres, señor?»,
¿Uno de los experimentos de Zemo? ¿Qué? No, yo, bueno, es complicado, intentó explicar Red Blast. Apártate, Ben. Se oyó la voz de Thor mientras descendía del cielo justo encima del Capitán América, con su martillo alzado en lo más alto, con la intención de golpear al supersoldado. Thor, ¡no!, gritó Red Blast mientras intentaba interceptarlo. Pero era demasiado tarde. El Capitán América alzó su escudo para bloquear el ataque y las dos armas chocaron. Fuera cual fuese el material del que estaba hecho el escudo, no reaccionó bien ante el poder de Mjolnir, ya que al impactar ambas armas, una onda expansiva masiva surgió del punto de impacto, lanzando a todos los héroes en distintas direcciones. Eadblast terminó estrellándose contra una pared, dejando una gran abolladura. Eadblast se sacudió el mareo y miró al supersoldado, que se estaba poniendo de pie. Para su sorpresa, el escudo estaba intacto. Fuera lo que fuese, podía soportar el impacto de un martillo encantado. Entonces a Eadblast se le ocurrió una idea. El escudo parecía estar hecho de algún tipo de metal, y Ben tenía justo al alienígena perfecto para lidiar con el metal. Giró el dial del Ultimatrix y, con un destello verde familiar, Eadblast se transformó en un alienígena con manos en forma de pinzas de cangrejo y una cabeza metálica plateada con ojos verdes, que flotaba entre sus grandes hombros puntiagudos. Su cuerpo era principalmente negro, con pies, manos, hombros y pecho amarillos. El símbolo del Ultimatrix, como en la mayoría de los alienígenas de Ben, estaba en su pecho. Carga estelar. Gritó el alienígena, aunque al hacerlo su boca no se movió. El Capitán América se puso de pie aturdido. El poder del ataque lo había mareado un poco. Sin embargo, se recuperó rápidamente al ver al nuevo alienígena frente a él. ¿Qué eres?, preguntó el Capitán América con un ligero jadeo. Loadstar alzó sus tenazas. Si me dais la oportunidad de explicarlo, os lo contaré, dijo. Sin embargo, en lugar de hablar, el rostro del Capitán América se endureció y lanzó su escudo al adolescente transformado. Loadstar, que ya lo esperaba, extendió los brazos y el aire se distorsionó cuando una onda de energía magnética emanó de sus pinzas, atrapando el escudo y deteniéndolo en seco. Los ojos del Capitán América se abrieron de par en par mientras Loadstar levitaba el escudo sobre su cabeza. Ahora quizá podamos. Antes de que Loadstar pudiera terminar de hablar, el Capitán América acortó la distancia a una velocidad comparable a la de un atleta olímpico y saltó por los aires, impactando con el pie contra la cabeza de Loadstar. Dado que la cabeza solo estaba unida a su cuerpo por su campo magnético y gracias a la fuerza sobrehumana del capitán, este pudo lanzarla lejos de su cuerpo con facilidad, rebotando varias veces al impactar contra el suelo, para gran disgusto de Loadstar. Sin cabeza, el cuerpo de Loadstar comenzó a actuar por impulso, balanceando los brazos al azar y caminando a su antojo. Con este acto, el campo magnético que sostenía el escudo se disipó, provocando que cayera y aterrizara justo sobre el brazo del Capitán América. Apenas sucedió eso, Wasp llegó al lugar, donde por poco la alcanzan las pinzas de Loadstar. Al ver el dial del Ultimatrix en su pecho, dedujo rápidamente de quién se trataba. «Oye, para allá, Ben», le dijo al cuerpo que se retorcía. «No te molestes», gritó una voz a sus espaldas. Se giró y vio la cabeza de Loadstar ladeada, mirándola. «Tiene las orejas pegadas a mí. No puede oír lo que dices». Wasp parpadeó al ver la cabeza desmembrada de su amigo, luego gritó. «Ah. Ben, ¿qué te pasó?». «Oh, ya sabes, un día soleado, pensé en tomar el sol». Bromeó antes de enfadarse. «¿Qué te crees? ¿Que me han arrancado la cabeza? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué estoy haciendo, una entrevista? Devuélvanme a mi cuerpo antes de que se me escape», gritó Ben. Antes de que Avispa pudiera responder a la cabeza parlante, la enorme figura de hombre gigante emergió del agua. Avispa volvió a mirar la cabeza de Loadstar. «Esperen un momento mientras resolvemos esto primero y mantengan la calma, no perdamos la cabeza», dijo con una sonrisa burlona. «Ja, ja, ja», exclamó Loadstar entrecerrando los ojos al ver a Wasp alejarse volando. Habría seguido refunfuñando hasta que vio su cuerpo tambaleándose hacia él. «¡Oh, no!», fue lo único que alcanzó a decir antes de darse una patada en la cabeza. Al sentir el impacto, su cuerpo comenzó a buscar frenéticamente la cabeza en el suelo, lo cual resultó ser aún peor, ya que cada vez que movía el brazo, la alejaba aún más. «Ay, podría ser peor, no sé cómo, intentar ser positivo, ay», Loadstar logró decir entre patadas. «Señor, realmente necesitamos llevarlo a un hospital», explicó el hombre gigante mientras intentaba resolver el problema sin más peleas.
Sin embargo, la atención del Capitán América se centró en un gran barco turístico que pasaba por allí. Vio a gente a bordo tomando fotos de la escena. Personas de diferentes razas y nacionalidades, que en tiempos del capitán se habrían matado entre sí, ahora estaban juntas sin rastro de malicia. El supersoldado observó la escena con asombro y confusión. Vale, basta, dijo Iron Man mientras volaba delante del barco. Tenéis que venir con nosotros. No lo entendéis. Esto no es 1943. Es un guerrero, Stark, afirmó Thor mientras se ponía de pie. No cederá. Así es, amigo, confirmó el Capitán América mientras lanzaba su escudo a Iron Man. Esta vez, el héroe blindado esquivó el ataque, que en lugar de impactar, salió disparado hacia el barco y rebotó, pasando junto a Iron Man e impactando a Thor. El Capitán América derribó a Iron Man del cielo y, por reflejo, Iron Man disparó sus repulsores. Acto seguido, el Capitán América agarró el brazo de Iron Man y lo apuntó a la cabeza de Giant Man, disparando un rayo repulsor directo a la cara del Goliat, haciéndolo caer de nuevo al agua. El supersoldado pisó el borde de su escudo, provocando que rebotara y se deslizara perfectamente sobre su brazo. El primer Vengador observó a sus enemigos derrotados. De repente, un dolor agudo le atravesó la nuca. Se giró hacia la avispa que flotaba detrás de él, con una expresión de profunda culpa en el rostro. Lo siento, se disculpó. Lo siento, pero necesito que me escuches. Mis disculpas, señorita. Este soldado no hace caso a los agentes de Hydra. Simplemente los neutraliza. Bien, no escuches, solo mira. Y salió volando, con el supersoldado pisándole los talones. Lo condujo escaleras arriba, y al llegar arriba, se quedó paralizado. A pocos metros de él había un monumento, su monumento. Una gigantesca estatua de bronce de él y Bucky se alzaba sobre una placa de piedra que decía, en la honrada memoria del Capitán América y Bucky. El Capitán América se quedó paralizado, sintiendo como la adrenalina se desvanecía y dándose cuenta de lo cansado que estaba. Ni siquiera notó que los demás Vengadores se acercaban por detrás hasta que Iron Man habló. Ha estado fuera mucho tiempo, capitán, dijo mientras su visera se abría, revelando su rostro. Luego se acercó y le puso una mano en el hombro al supersoldado, quien esta vez no opuso resistencia. Bienvenido de nuevo, dijo Tony. El Capitán América miró al Vengador de Hierro, asintió y se desplomó, vencido por el cansancio. Sin embargo, el momento se vio interrumpido por un repentino estruendo de metal contra el hormigón. El equipo se giró y vio a Loadstar todavía jugando al fútbol con su propia cabeza. Si ya terminaste ahí arriba, gritó el alienígena magnético. ¿Podría alguien volver a colocarme la cabeza, por favor? Deberías haberte callado cuando eras un jefe, gritó Iron Man, lo que solo provocó que el adolescente transformado gritara incoherencias. Poco después, los Vengadores, más uno, regresaron al Kinghead, tras reparar a Loadstar, que seguía enfadado con ellos por no haberlo ayudado antes, y se dirigieron a la mansión. Durante ese tiempo, el Capitán América recuperó la consciencia y estaba lo suficientemente tranquilo como para que los Vengadores le explicaran, con la mayor delicadeza posible, lo que le había sucedido. El supersoldado permaneció en silencio durante toda la conversación. Simplemente los dejó hablar mientras asimilaba todo lo que decían. Así que he estado ausente durante 60 años, dijo más como una afirmación que como una pregunta. Sí, ese tipo de cosas pueden ser un poco abrumadoras. Créeme, he tenido mi buena dosis de experiencias similares, respondió Loadstar, plantándose frente al hombre fuera del tiempo. En realidad, Loadstar desconfiaba mucho del capitán. No solo había sido capaz de derrotar a todo el equipo él solo, sino que además lo había hecho de la forma más estratégica posible. Si bien es cierto que el hombre tenía algún tipo de esteroide especial en su organismo que lo hacía más rápido y fuerte que la mayoría, era capaz de usar las habilidades y poderes de los Vengadores en su contra, a pesar de haber sido descongelado hacía poco. En definitiva, el fogoso alienígena se alegraba de que este tipo estuviera de su lado. El Capitán América miró a Loadstar con curiosidad, no con miedo. ¿Y qué eres exactamente?, preguntó. He visto muchas cosas extrañas en la guerra, pero nada como tú. ¿Eres algún tipo de mutación? ¿Por qué todo el mundo siempre? Empezó a decir Loadstar antes de corregirse, recordando con quién hablaba, y se calmó. No, no soy un mutante, soy un alienígena. Pero no de los malos, dijo rápidamente, al ver que el Capitán América arqueaba una ceja. Solo soy bueno, quizás sea mejor si te lo muestro.
Acto seguido, accionó el dial del Ultimatrix y, en un destello de luz verde, volvió a ser Ben. El Capitán América reaccionó al instante al quedar cegado, tomó su escudo y adoptó una postura de combate. Ben alzó las manos en un gesto tranquilizador. Me llamo Ben Tennyson. Y puedo transformarme en extraterrestres, dijo con tono tranquilizador. El Capitán América bajó su escudo y miró a su alrededor a los demás héroes. ¿Quiénes son ustedes? En ese momento, Iron Man dio un paso al frente. Somos los Vengadores, dijo con orgullo. El Capitán América le dirigió una mirada extraña al multimillonario, y Tony continuó con aire despreocupado. Así nos llamamos. Los héroes más poderosos de la Tierra, algo así. Protegemos el planeta de amenazas demasiado grandes para que un solo héroe las enfrente. Soy Iron Man. Ellos son Ant-Man, la avispa, Thor y ya conociste a Ben, dijo señalando a sus compañeros mientras los presentaba. Esto tranquilizó un poco al capitán, aunque seguía algo nervioso. Iba a ser un día largo. Poco después, el Kingjet aterrizó en el hangar y los Vengadores, más uno, salieron del vehículo. Mientras tanto, Iron Man seguía explicando los sucesos ocurridos tras la desaparición del Capitán América. Así que ganamos la guerra. Gracias en parte a usted. El multimillonario terminó de hablar mientras cruzaban la rampa hacia la entrada. ¿Así que Hydra ha desaparecido?, preguntó el Capitán América con curiosidad. Es complicado, respondió Iron Man con una expresión de culpabilidad, antes de continuar. Le he pedido a Jarvis que te prepare una habitación hasta que resolvamos todo. Has estado fuera mucho tiempo, capitán. Bienvenido de nuevo, señor, resonó la voz de la IA, provocando que el Capitán América diera un respingo de sorpresa mientras buscaba con la mirada el origen de la voz. Thor le puso una mano reconfortante al supersoldado. El edificio tiene voz propia. Es muy inquietante. Esto tranquilizó un poco al Capitán América, pero seguía algo incómodo con la idea de que la casa estuviera viva. El grupo pronto llegó al salón de actos, donde Iron Man activó la pantalla holográfica, otra cosa que hizo que los ojos del capitán se abrieran de par en par. Tengo algo que mostrarte, dijo Iron Man al Capitán América mientras imágenes de las hazañas de los supersoldados aparecían en la pantalla. Mi padre me contaba historias sobre ti cuando era niño. Fuiste una inspiración para mí. Las imágenes pronto se detuvieron en un artículo periodístico que afirmaba que el Capitán América había caído en acto de servicio, lo que hizo que el soldado en cuestión lo mirara con una expresión neutral. Sin embargo, Ben sabía que era solo una fachada de valentía, la había usado durante tanto tiempo después de la muerte de su familia que conocía esa mirada en cualquier parte. Vaya reportaje tan malo, comentó el Capitán América con sequedad, para luego mostrar un atisbo de esperanza. Pero si yo sobreviví, quizá Bucky también. Iron Man cerró los ojos e inclinó la cabeza. Lo siento, capitán. Todos los niños en la escuela aprenden que el Capitán América y Bucky sacrificaron sus vidas para detener a Cráneo Rojo. Es un milagro que hayas sobrevivido. El Capitán América bajó la cabeza, como si por fin lo comprendiera. Bucky se ha ido, todos los que conocía, mi mundo entero, todo se ha ido, ¿verdad? Tomó su escudo y lo dejó sobre la mesa antes de salir de la habitación. La avispa iba a seguirlo cuando sintió una mano en el hombro. Se giró y vio a Ben con una mirada dura. Dale algo de tiempo, Han, dijo el héroe del Ultimatrix. Solo necesita tiempo. Ben miró al capitán que se retiraba. Él conocía mejor que nadie la sensación de perder todo tu mundo y en ese momento sabía que el supersoldado necesitaba estar solo. El proceso de curación había comenzado. Ubicación desconocida. Mientras tanto, en algún lugar del océano, una isla envuelta en niebla permanecía oculta al mundo por una razón. Era una isla tropical con árboles y fauna salvaje. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la enorme base construida en ella. Sobre esa base se alzaba la insignia de una calavera, con una maraña de tentáculos de pulpo debajo. El símbolo de Hydra, la organización que causó tantos problemas a las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y que, mucho después de la guerra, ha continuado con sus fechorías. Durante un tiempo, las actividades de Hydra habían disminuido paulatinamente debido a la falta de liderazgo. Pero, tras los sucesos de la fuga, Hydra celebra ahora el regreso de dos de sus miembros más valiosos. Primero y más importante, estaba el actual líder de Hydra, un hombre claramente anciano, con un monóculo en el ojo derecho. Vestía un uniforme verde común entre el personal de Hydra, aunque con algunas modificaciones. Llevaba una espada en el muslo derecho. En lugar de su brazo derecho, lucía un brazo prostático rojo con un diseño diabólico.
Se trataba del Barón Strucker, uno de los pocos supervivientes de Hydra tras la guerra, y quien había liderado la organización durante muchos años. El segundo miembro en regresar fue la mano derecha y principal ejecutor del Barón Strucker, el Segador, un hombre alto con la piel verde y arrugada. Lleva un traje cibernético azul oscuro con una guadaña montada en su brazo derecho, en lugar de su mano. También lleva una capa azul oscuro a modo de capucha que le cubre la parte superior del rostro. En ese momento, ambos se encontraban frente a una multitud de soldados de Hydra, cada uno con el uniforme y los cascos que parecían calaveras. Todos se habían reunido para dar la bienvenida a sus camaradas caídos. La celebración, sin embargo, se vio interrumpida por el sonido de las alarmas que resonaron en la base. De repente, las puertas al fondo del pasillo estallaron. Los soldados de Hydra prepararon sus armas y apuntaron a la entrada humeante. Entonces, entre el polvo, surgió alguien inesperado. Era un hombre alto, vestido con un traje morado y una máscara ajustada. Llevaba botas y guantes amarillos, y un parche de piel en cada hombro. El hombre entró en la habitación con la espada desenvainada y en alto. Los soldados retrocedieron rápidamente y se inclinaron ante el antiguo líder de Hydra, el Barón Zemo, uno de los hombres más peligrosos de la historia. El único que no parecía complacido con el regreso del antiguo líder era el actual. El Barón Strucker le dirigió a Zemo una mirada de reojo mientras el enmascarado se acercaba al trono en el que estaba sentado. «Así que tú también escapaste», afirmó Strucker con un dejo de malicia. «Sí, escapé de la prisión donde me dejaste pudrirme, Strucker», respondió Zemo. Lo que muchos ignoraban era que Zemo había logrado sobrevivir mucho tiempo después de la guerra y había estado prisionero en la balsa. Gracias a la fuga, ahora era libre para reclamar el lugar que le correspondía. «Veo que me has guardado el puesto. Hydra ahora es mía». «No hagas el ridículo», se burló Zemo. «Yo dirigí a Hydra cuando eras un niño. Y mírate ahora. Un niño en el cuerpo de un anciano». «Segador», gritó Strucker. En una rápida respuesta, la parca cargó contra Zemo con su guadaña lista para atacar. Le lanzó un tajo directo a la cabeza, pero el demonio enmascarado lo esquivó sin esfuerzo y, en una sorprendente demostración de fuerza y habilidad, arrebató la guadaña de la parca. Acto seguido, pateó al agente de Hydra, completamente desarmado, contra la silla de Strucker. El actual líder de Hydra se puso de pie, su mano cibernética brillando con una energía desconocida mientras él y el antiguo líder de Hydra se preparaban para enfrentarse. «Barón Strucker», resonó una voz, captando la atención de ambos varones. Un soldado de Hydra irrumpió en la habitación, pero se detuvo en seco al ver a Zemo, cayendo inmediatamente de rodillas. «Lord Zemo». Señor, tengo noticias». «¿Qué?», respondió Zemo, claramente molesto por la interrupción. Sin embargo, su molestia se desvaneció rápidamente cuando el soldado abrió la palma de la mano para revelar un dispositivo que se iluminó, mostrando un holograma de los Vengadores junto a alguien de quien el varón creía haberse librado para siempre. El Capitán América está vivo. De repente, la idea de recuperar Hydra ya no parecía interesarle a Zemo. El odio de su enemigo más acérrimo había regresado, y la organización que lo había perseguido durante tanto tiempo no había logrado capturarlo ni destruirlo. No tenía utilidad para quienes habían fracasado en su intento de conquistar el mundo durante tanto tiempo, incluso sin su mayor enemigo. Si iba a acabar con el universo del Capitán América de una vez por todas, haría las cosas de forma distinta. El demonio enmascarado envainó su espada y se apartó de Strucker. «¿A dónde vas?», preguntó el líder de Hydra a su predecesor. «Puedes quedarte con Hydra, Wolfgang», respondió Zemo mientras salía de la habitación. «Lo único que quiero es a Arnim Zola». Durante la Segunda Guerra Mundial, el principal científico de Hydra era Arnim Zola, responsable de numerosos avances científicos para la organización durante la guerra. Uno de ellos fue la creación de un arma química letal conocida como Virus Décimo. Zemo planeaba usar esta enfermedad contra las fuerzas aliadas, pero un incidente con el Capitán América provocó que Zemo se expusiera al virus, lo que hizo que su traje, incluida la máscara, se fusionara permanentemente con su cuerpo. Arnim Zola logró desarrollar un tratamiento para prevenir la propagación del virus décimo e incluso creó mejoras que potenciaron la fuerza y la velocidad de Zemo, convirtiéndolo en un guerrero letal. Si Zemo quería derrotar al Capitán América, primero necesitaría la ayuda de Zola para acabar con los Vengadores. El antiguo líder de Hydra se dirigió a un lugar oculto que solo él y dos personas más conocían. Un laboratorio secreto construido poco después de la guerra.
El barón Zemo descendió al laboratorio en ascensor y entró en un amplio espacio abierto con grandes máquinas, tubos de ensayo y otros equipos, distribuidos por todas partes. Zemo pasó junto a otro conjunto de tubos de ensayo cuando de repente sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, vio una criatura enorme emerger de las sombras. Parecía una masa informe gigante, con un cuerpo obeso, brazos largos y delgados y un rostro furioso. La masa intentó atacar a Zemo, pero este lo esquivó rápidamente. Luego desenvainó su espada y asestó un tajo a la criatura, cercenándole un brazo. La criatura ni siquiera pareció inmutarse por la amputación. En cambio, fulminó con la mirada a Zemo mientras le regeneraba la extremidad perdida. La criatura rugió cuando Zemo alzó su espada, listo para enfrentarse a ella. «Basta, mi mascota», dijo una voz con un marcado acento. Zemo se giró y vio a la persona que buscaba, aunque llamarla persona quizás sea exagerar, pues el ser que tenía delante distaba mucho de ser humano. Era un hombre de hombros anchos, con una cámara en lugar de rostro, proyectada en una pantalla de televisión amarilla sobre su estómago. Vestía un gran chaleco naranja de científico y unos grandes guantes morados. «Disculpen a Doughboy. Está muy emocionado de ver que tú también escapaste de las prisiones de S.H.I.E.L.D. durante el reciente éxodo», dijo el ser mecánico mientras se acercaba a su viejo aliado. En respuesta a la orden de su amo, la criatura, ahora identificada como Doughboy, se relajó de inmediato, esbozó una sonrisa alegre y colocó su brazo viscoso sobre el hombro de Zemo en una muestra de afecto. Sin embargo, el varón no quería saber nada de eso, apartó la mano de la criatura de un manotazo y se puso manos a la obra. «Tengo noticias, Arnim. Pero primero, sí», convino el científico, sabiendo exactamente lo que quería el demonio enmascarado. Pocos minutos después, Zemo fue introducido en una máquina especial que lo bañó con un tipo de energía singular. Arnim Zola se mantuvo a un lado, controlando sus constantes vitales mientras el procedimiento se acercaba a su fin. «Menos mal que escapaste cuando lo hiciste», comentó el científico. «Tu último tratamiento casi ha perdido su efecto. Hicimos un trabajo excelente con el virus 10, viejo amigo. Lamentablemente, aún no he encontrado la cura. Nuestra fórmula es lo único que lo mantiene alejado, el Capitán América está vivo». Zemo interrumpió de repente, la ira y la impaciencia finalmente llegaron a su límite. Arnim Zola se quedó paralizado un instante, con una mezcla de asombro y admiración reflejada en su rostro. «¡Increíble!», exclamó, alzando los brazos como si alabara a Dios por un milagro. «El suero de supersoldado de Ekstrom debe ser el responsable. Si hubiéramos obtenido una muestra de ADN del capitán, habríamos podido crear un ejército de supersoldados. Y, por supuesto, curarte, varón». Estaba tan absorto en su sueño revolucionario que casi olvidó ese detalle crucial. El científico se acercó a Zemo, que se estaba relajando tras haber estado tumbado durante mucho tiempo sobre la mesa, liberando así la tensión de sus brazos y cuello. «Sigo creyendo que el suero revertirá los efectos del virus», concluyó Zola. «¿Necesitas una muestra de ADN? Te traeré la cabeza del Capitán América», dijo Zemo como si fuera tarea fácil. «Pero hay un problema. El capitán, al parecer, ha encontrado poderosos aliados». «Soy el mejor bioingeniero del planeta», se jactó Arnim Zola mientras posaba un brazo sobre el hombro de Zemo. «Y a lo largo de las décadas he aprendido una cosa. Todo problema tiene solución», dijo Ead mientras más luces parpadeaban, revelando cientos de grandes tubos de ensayo, cada uno con un Doughboy en su interior. La criatura rugió con ferocidad. Zemo observaba. Si su rostro hubiera sido visible, habría esbozado una leve sonrisa. Quizás por fin se vengaría del Capitán América. Ubicación: Mansión de los Vengadores. De vuelta en la mansión, el Capitán América estaba frente a un espejo en la habitación que Jarvis le había asignado. A Steve todavía le resultaba extraño que la tecnología hubiera avanzado tanto como para poder hablarle. Ahora se miraba fijamente con su uniforme puesto, examinando cada detalle hasta el más mínimo desgarro. Todas las aventuras, todas las misiones, la gente que conocía, todo había desaparecido. Era un hombre fuera de su tiempo, un extraño en su propia tierra. No pertenecía allí más de lo que el hielo pertenece al desierto. Estaba completamente solo. Unos golpes en la puerta lo devolvieron al presente. «Adelante», respondió. La puerta se abrió y Ben entró con expresión preocupada. «Hola, capitán, disculpe si le molesto». «Está bien, solo estoy asimilándolo», respondió el Capitán América con rostro abatido. «Sí, puede ser un poco abrumador.
Despertar en un lugar que has conocido toda tu vida y encontrarlo todo diferente. Similar, pero diferente. Esto hizo que el capitán lo mirara con curiosidad, lo que Ben interpretó como una señal para continuar. Antes de que preguntes, no soy del pasado como tú, ni del futuro. Soy de otra dimensión completamente distinta. Los ojos del Capitán América se entrecerraron. Tal vez no le creyera a Ben, pero dado que acababa de despertar 60 años en el futuro, supuso que todo era posible. Cuando te conocí, eras una especie de hombre de fuego y luego una criatura que podía controlar el metal. ¿Ese es el tipo de poder que poseen los humanos en tu dimensión?, preguntó el capitán. Ben soltó una risita ante ese comentario. Bueno, conozco a otro que puede transformarse en un tipo de fuego, pero es diferente a mí. Verás, yo obtengo mis poderes de esto. Acto seguido, levantó el Ultimatrix para que el supersoldado lo viera. Luego procedió a explicar qué era el dispositivo alienígena y de qué era capaz, además de contar algunas historias de sus aventuras en su propio universo. Durante toda la explicación, el Capitán América apenas pudo contener su asombro. Le costaba creer que tanto poder pudiera otorgarse a alguien con tan solo 10 años. Sin embargo, algo de Ben le inquietaba: sus ojos. Eran sus ojos, la mirada de alguien que había vivido y visto demasiado. Steve solo había visto esa mirada en los ojos de los soldados con los que había luchado. Los repentinos recuerdos de su compañero soldado apagaron de inmediato el ánimo del supersoldado. Las imágenes de sus compañeros de los comandos aulladores y de Bucky, sabiendo que jamás volvería a verlos. Era demasiado para el capitán. ¿Qué sentido tiene seguir?, dijo Steve mirando sus botas. Todos los que conocía, mis amigos, mis camaradas, todos se han ido. Nunca debí haber despertado. Soy un soldado. No un hombre del futuro. No puedo imaginar que un mundo que ha cambiado tanto todavía necesite al Capitán América. Ben vio lo destrozado que estaba el capitán al pensar en la gente que había perdido. ¿Acaso así se veía cuando les contó a los demás sobre su familia? Ese pensamiento hizo que Ben se sumiera aún más en su dolor. Incluso después de tanto tiempo en un mundo nuevo, el dolor de su pérdida seguía tan vivo como el día en que la sufrió. El joven héroe suspiró. Mira, Cap, sé lo que es perder tu mundo entero así. El Capitán América lo miró. Hace 3 semanas, uno de mis villanos atacó a mi familia, y los mató a todos. Una lágrima rodó por su mejilla mientras se le quebraba la voz. Tal vez nunca se acostumbraría a contar esta historia. El Capitán América miró al chico con los ojos muy abiertos. Sabía que había sufrido algún tipo de dolor, pero nunca imaginó que fuera algo tan grave. Se levantó, se acercó al adolescente que lloraba y le puso una mano en el hombro. Tranquilo, soldado, dijo Steve. No eres el primero en perder a alguien, ni serás el último. Luego miró a Ben fijamente a los ojos con expresión segura. Y te propongo un trato. Si tú no te rindes en la lucha, yo tampoco. Ben miró al héroe veterano, con lágrimas aún cayendo por sus mejillas. Se las secó, puso cara de valiente ante el héroe de guerra y asintió. El Capitán América sonrió mientras estos dos héroes, desamparados, permanecían en silencio. De repente, un pitido captó su atención. Ben metió la mano en el bolsillo y sacó su identificación. Vengadores, reuníos. Se oyó la voz sintetizada de Tony Stark. Tras ese desgaste emocional, Ben no se sentía con ánimos de ser un héroe en ese momento, pero conocía su deber. Tendría que dejar de lado sus emociones por ahora. Ben se giró para salir y reunirse con los demás, pero se detuvo al ver a la avispa en la puerta. ¿Han?, preguntó Ben, sorprendido por su presencia. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? Ya es suficiente, dijo la heroína que cambiaba de tamaño antes de acercarse a Ben y darle un suave abrazo. El abrazo duró un instante antes de que lo soltara. Lamento mucho lo que les pasó a ambos, dijo Avispa dirigiéndose ahora a los dos héroes, que aún parecían algo conmocionados por lo sucedido. Ben negó con la cabeza. Aún así, Tony dijo que tenemos una misión que cumplir. Janet le puso una mano en el hombro a Ben, deteniéndolo. Después de todo lo que acaba de pasar, no creo que estés en condiciones de salvar el día hoy. Ben iba a protestar, pero entonces se dio cuenta de que tenía razón. Su mente estaba hecha un lío, atormentado aún por los recuerdos de su familia. Si aceptaba una misión en ese momento, podría convertirse en un estorbo. Ben suspiró derrotado. Vale, Han, esta vez no participo. Pero seré el primero en atacar al monstruo en el próximo encuentro. Lo dijo señalando con el dedo a Janet con expresión severa, lo que solo provocó la risita de Wasp.
Avispa se giró hacia el Capitán América, que permanecía indeciso entre ponerse firme o relajado. Avispa se acercó a él y señaló la habitación. ¿Qué te parece? Iron Man intentó recrear el ambiente de los años 40 lo mejor posible. Un pitido repentino la interrumpió cuando la radio estilo años 40 se abrió de repente, dejando al descubierto una terminal Jarvis. Disculpen, señorita Wasp, señor Tennyson, parece que hay un invitado en la puerta principal, informó la IA antes de transformarse de nuevo en una radio. Tan parecido a los años 40, salvo por la computadora que habla, bromeó Ben. Voy a ver quién es, dijo Wasp mientras salía por la puerta. Si es Shield otra vez, les daré una buena descarga por ti, Ben. Gracias, respondió el adolescente. Aunque Ben se lo había dejado muy claro al director de Shield, Nick Fury seguía empeñado en convencerlo de unirse. De vez en cuando, un agente aparecía para hacerle una oferta e intentar persuadirlo, o incluso sobornarlo, para que se uniera a Shield. Lo llamaban loco, pero Ben juraría haber visto, en varias ocasiones, a agentes de Shield siguiéndolo y vigilándolo a donde quiera que fuera. En una patrulla, juraría haber visto al agente Coulson siguiéndolo en un Corvette rojo de 1962. Por suerte, cada vez que los veía, Ben se escabullía a un callejón, se transformaba en Big Chill y desaparecía. No se puede seguir lo que no se ve. Además, Ben no era tonto. Sabía a qué se dedicaba Fury. Si Fury no podía estudiarlo en un entorno controlado, tendría que hacerlo sobre la marcha, como un cazador en un safari. Ben se sentía como una mariposa de una especie rara que Fury quería exhibir en una vitrina. Su mente divagante volvió a la realidad cuando cierto supersoldado preguntó, ¿qué es Shield? ¿Es una palabra futurista para plaga? Ben sonrió ante esa afirmación. Algo así. En realidad, existe una organización internacional de mantenimiento de la paz que trabaja para el gobierno. Sus siglas significan División Estratégica de Intervención, Aplicación de la Ley y Logística Nacional. Entonces vio la expresión de confusión en el rostro del Capitán América. Sí, lo sé, es un nombre un poco largo. Por eso lo abreviaron a Shield. El Capitán América parecía a punto de hacer otra pregunta cuando, de repente, se oyó un fuerte estruendo, seguido del grito de la avispa. Los dos héroes reaccionaron de inmediato y salieron corriendo de la habitación para ver qué ocurría. Tras recorrer varios pasillos, al doblar una esquina vieron a la avispa, volando hacia ellos con una expresión de pánico en el rostro. ¿Qué pasa, Wasp?, preguntó Ben. Wasp señaló rápidamente el final del pasillo. Los dos hombres siguieron su mirada y vieron la enorme figura de Doughboy flotando tras la esquina y luego apareciendo de repente detrás de una columna. ¡Uf!, exclamó Avispa, con el rostro visiblemente disgustado. De repente, los sistemas de autodefensa de la mansión se activaron y una plataforma de misiles se elevó justo debajo de ella. Acto seguido, disparó 4 misiles contra el monstruo intruso. Sin embargo, al impactar contra la criatura amorfa, esta los absorbió de inmediato y explotaron inofensivamente en su interior. Acto seguido, Doughboy eructó como si los misiles hubieran sido un manjar exquisito. Como era de esperar, los héroes quedaron sorprendidos y asqueados por la masa informe que tenían delante. Sin embargo, Avispa fue la primera en superarlo. Vale, eres gordo y repugnante, dijo mientras cargaba sus aguijones. Y por suerte para mí, lento. A continuación, cargó contra la masa informe. Avispa, espera. Advirtió el Capitán América, pero ya era demasiado tarde. Avispa ya había atacado a Doughboy disparándole varios aguijones. Los aguijones dieron en el blanco y esta vez la criatura dejó escapar un grito de dolor, lo que enfureció aún más a Doughboy, quien, en una impresionante demostración de velocidad a pesar de su tamaño, alcanzó a Avispa en cuestión de segundos. Vale, retiro lo dicho, no fui lenta, dijo Avispa con voz de pánico mientras volaba frenéticamente hacia atrás disparando sus aguijones para intentar esquivar al monstruo. En el último momento logró esquivar al muñeco de masa que se abalanzaba sobre ella, pero por un instante olvidó que Ben y el Capitán América estaban detrás de ella y que Ben estaba marcando a un alienígena, por lo que no se percató de la enorme masa que se acercaba. ¡Cuidado!, gritó el Capitán América, apartando a Ben de un empujón, pero no sirvió de nada, ya que el monstruo amorfo envolvió al supersoldado y portador del Ultimatrix de un solo golpe. Pero entonces Avispa disparó sus aguijones contra Doughboy, causándole aún más dolor al monstruo mientras intentaba golpear a la heroína que cambiaba de tamaño. Sin embargo, su pequeño tamaño hacía prácticamente imposible que sus tentáculos de masa la atraparan.
Así que el monstruo gelatinoso decidió cambiar de táctica y concentrarse en una amenaza a la vez. Se separó del Capitán América y Benny voló hacia Avispa, quien intentaba frenéticamente alejarse de la gigantesca masa. Sin embargo, Doughboy volvió a mostrar una sorprendente velocidad y alcanzó fácilmente a Avispa, abriendo la boca de par en par. Avispa dejó escapar un grito de terror cuando las mandíbulas de la masa gigante se cerraron de golpe con la heroína insectoide dentro. ¡Avispa!, gritó Ben, poniéndose de pie para moverse tras presenciar cómo uno de sus amigos acababa de ser devorado. Estaba a punto de alcanzar el Ultimatrix cuando Doughboy se detuvo con una expresión de sorpresa. De repente, su cuerpo comenzó a hincharse, hasta tal punto que el monstruo explotó justo delante de los dos héroes, cubriéndolos a ambos con la repugnante sustancia viscosa. Ben estaba visiblemente asqueado de tener al monstruo explotando encima. ¿Así se siente la gente cuando me convierto en Goop?, pensó mientras intentaba limpiar los restos del monstruo que lo cubrían. Entre los restos de la mugre, un pequeño montón de lodo de repente desarrolló un par de alas amarillas de insecto y voló unos metros en el aire. Una tos y un ligero cepillado dejaron ver a la avispa, que no parecía nada contenta. Bueno, eso fue desagradable, dijo mientras se limpiaba más baba de la cara. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un rayo de energía impactó a Avispa en el abdomen y cayó al suelo inconsciente. Un atónito Ben y el Capitán América se giraron para ver al Barón Zemo sosteniendo una pistola humeante. «Capitán América, ¿cuánto tiempo?», dijo Zemo con sorna. «Zemo», gruñó el Capitán América, apretando el puño al ver a su viejo enemigo. Ben fulminó al villano con la mirada. Nadie dispara a sus amigos y se aparta por ello, habría atacado de no ser por un gruñido a sus espaldas. El adolescente se giró y vio a otro Doughboy doblar la esquina, con sus pálidos ojos fijos en Wasp como si fuera una presa fácil. Ben y el Capitán América se colocaron espalda con espalda, encarando a los dos adversarios. «Yo me encargo del chico Blob, ¿crees que tú puedes con el señor Teatro?», dijo Ben mientras activaba el Ultimatrix. El Capitán América ni siquiera reaccionó. Ver a su viejo enemigo le hizo recordar sus encuentros anteriores y todo el sufrimiento que había causado. En ese instante, toda la ira de la guerra resurgió y el supersoldado atacó al demonio enmascarado. «Bueno, supongo que sí», dijo Ben secamente mientras se giraba hacia el segundo Doughboy. «Vale, mocoso. A ver qué tal te manejas con algo de potencia de fuego de verdad». «Voy a usar el Blast», dijo mientras bajaba el dial a toda velocidad. Sin embargo, en lo que se transformó no fue en el alienígena de fuego. Era un pequeño alienígena que parecía una batería, con ojos verdes y el símbolo del Ultimatrix en el pecho. «Buzzsaw», gritó el alienígena antes de darse cuenta de lo que había pasado. «Vamos. Llevas meses funcionando bien y ahora decides estropearlo. Maldito reloj», se quejó el pequeño alienígena. Sin embargo, Doughboy no entendía o no le importaba el problema de los adolescentes transformados, pero el destello verde logró distraerlo de Wasp mientras observaba al alienígena batería y cargaba contra él. Buzzsaw apenas tuvo tiempo de evitar ser devorado por la masa amorfa, pero el megavatio verde logró esquivarla. La batería voladora liberó entonces un chorro de electricidad verde contra la masa gigante. Al impactar los tentáculos eléctricos contra el cuerpo de Doughboy, este rugió de dolor, igual que con los aguijones de Wasp. La masa gigante miró a Buzzsaw con ojos llenos de odio y se abalanzó sobre la batería voladora. Mientras tanto, el Capitán América cargó contra Zemo, quien disparó varias veces contra el supersoldado, pero el capitán esquivó con gracia cada disparo. Acto seguido, el Capitán América le propinó una patada giratoria, haciéndole arrebatar el arma de la mano a Zemo, y luego derribó al demonio enmascarado, inmovilizándolo bajo su pie. «Excelente, me preocupaba que no fueras como te recordaba. No quiero que seas menos que perfecto para esto», dijo Zemo con alivio. Acto seguido, apartó al Capitán América de una patada y desenvainó su espada. «Durante todos estos años, pensé que Cráneo Rojo te había derrotado. Ahora, finalmente puedo vengarme». Luego atacó al capitán, blandiendo su espada, pero el Capitán América esquivó el ataque, solo para recibir una patada en el pecho de Zemo, que lo hizo retroceder unos pasos. Una vez recuperado el equilibrio, el Capitán América y Zemo comenzaron a girar uno alrededor del otro, con Zemo adoptando una postura de esgrima. «¿Cómo es que sigues vivo, Zemo?», preguntó el Capitán América. «La muerte no significa nada para mí», respondió Zemo con firmeza. «He evolucionado mi cuerpo a lo largo de los años. Tú, en cambio, sigues siendo el mismo de siempre.
El demonio enmascarado se abalanzó sobre el supersoldado, asestando tajos rápidos y precisos. El Capitán América hizo todo lo posible por esquivar cada golpe, pues al no tener su escudo, no tenía defensa contra la espada de Zemo, así que solo podía esquivar los ataques hasta encontrar una oportunidad. Sin embargo, Zemo tuvo suerte, pues su espada rozó el pecho del Capitán América. El supersoldado gimió de dolor mientras se agarraba la herida y sentía como la sangre que brotaba de la laceración le calentaba la mano. Intentó entonces asestarle un derechazo a la cara de Zemo, pero el villano esquivó el ataque con facilidad y le asestó un tajo en el flanco derecho. El Capitán América gritó de dolor al caer al suelo, momentáneamente aturdido. Zemo se yergue sobre el héroe caído, prácticamente sonriendo bajo su máscara mientras alza su espada. Al otro extremo de la habitación, Buzzsaw tenía problemas con Doughboy. Al parecer, el monstruo gelatinoso sabía que el ataque de Buzzsaw podía dañarlo y ahora usaba su increíble velocidad y agilidad para esquivar los ataques eléctricos del pequeño alienígena, arrancando varias secciones de la mansión y arrojándolas contra Buzzsaw. Megawatt también pudo esquivar eficazmente ese ataque gracias a su pequeño cuerpo. Sin embargo, su atención se desvió hacia el cuerpo herido del Capitán América, con Zemo de pie sobre él blandiendo su espada. ¡Cap! Gritó el alienígena batería, pero antes de que pudiera reaccionar, una enorme losa de hormigón se estrelló contra él, dejándolo inmovilizado contra el suelo, cortesía de Doughboy. La monstruosa masa se aseguró de que el hormigón quedara bien separado de Buzzsaw para evitar la energía eléctrica del pequeño alienígena. Sin aliento, Buzzsaw estaba tan aturdido que no podía distinguir nada a su alrededor. Solo alcanzaba a ver la silueta borrosa de Zemo y el Capitán América. El villano miró a su aliado gelatinoso para asegurarse de que no lo interrumpieran. Una vez satisfecho, volvió a mirar a su enemigo. «¿Estás solo, capitán?», dijo. «Una reliquia en este mundo. Las criaturas de Arnim-Zola se encargarán de tus nuevos amigos, pero tú, que el cráneo rojo se quede con Bucky. Tu vida me pertenece». Entonces, Zemo saltó por los aires, gritando a todo pulmón, y apuntó con su espada justo entre los ojos del Capitán América. De repente, la espada de Zemo se detuvo en seco cuando el escudo del Capitán América apareció de la nada y se incrustó en la pared justo encima del capitán, bloqueando el golpe. El demonio enmascarado retrocedió sorprendido mientras él y el Capitán América miraban hacia arriba para ver de dónde había salido el escudo. Lo que vieron parecía un gato gigante. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, se hizo evidente que era un hombre con un traje ninja de gato negro ajustado que le cubría todo el cuerpo. El Salvador desconocido saltó hacia atrás, sacó una daga púrpura y la arrojó contra Doughboy, cortándole la piel amorfa. La criatura amorfa rugió de fastidio, olvidándose de Buzzsaw, y se lanzó contra el hombre gato. Sin embargo, esa distracción fue justo lo que Buzzsaw necesitaba para salir de debajo de la losa, recargar su electricidad y lanzar un rayo masivo contra Doughboy. El monstruo gritó mientras la energía eléctrica recorría su cuerpo obeso, que comenzó a hincharse y expandirse hasta que explotó en una lluvia de baba que se esparció por todas partes y cubrió al adolescente transformado. «Otra vez no», gimió Buzzsaw. Levantó la vista con la esperanza de darle las gracias al hombre gato, pero este desapareció de un salto, tan misteriosamente como había aparecido, dejando atrás a un Buzzsaw muy confundido. Al mismo tiempo, el Capitán América deslizó su brazo por las correas de su escudo y rápidamente lo arrancó de la pared, y lo alzó mientras miraba fijamente a Zemo. «Muy bien, cara de calcetín. ¿Quieres pelear? Pues te toca», le espetó a demonio enmascarado. La mención de su amigo caído despertó 60 años de ira acumulada. Se lanzó hacia adelante, bloqueando el golpe de espada de Zemo, y luego le propinó una potente patada lateral en el estómago. El varón retrocedió unos pasos, intentando recuperar el equilibrio. Sin embargo, el supersoldado no había terminado. Giró sobre sí mismo, ganando impulso, y lanzó su escudo contra Zemo. El varón esquivó el escudo, pero después de 60 años parecía haber perdido la práctica contra su enemigo, pues olvidó por completo la impecable capacidad del escudo para rebotar hacia el capitán y recibió un golpe en la nuca con el escudo rebotado, que luego regresó al brazo del Capitán América. Zemo se puso de pie de nuevo y se enfrentó al supersoldado, con sus armas trabadas en un intento por dominar al otro. Para recuperar la ventaja, Zemo sacó su espada corta de repuesto e intentó apuñalar al capitán en las costillas, pero los reflejos agudizados del Capitán América le permitieron esquivar el golpe.
Con un movimiento fluido, el Capitán América clavó la hoja de la espada en la pared, y luego le dio una patada a la empuñadura, partiéndola. El varón ni siquiera tuvo tiempo de asimilar la destrucción de su arma cuando el Capitán América le clavó el borde de su escudo en la barbilla, lanzándolo por los aires y haciéndolo caer de espaldas aturdido. «Ríndete, Zemo», dijo el Capitán América mientras marchaba hacia el villano. «Jamás», gruñó Zemo. «Este es mi mundo y tú no perteneces a él». El Capitán América se detuvo y sostuvo la mirada del demonio enmascarado. «Puede que no sepa mucho sobre el futuro, pero sé una cosa sobre el pasado. Perdiste la guerra. Siempre perderás, esté yo aquí o no». Zemo fulminó con la mirada al Capitán América. Después de tanto tiempo esperando este día, incluso con 60 años de ventaja, Zemo seguía sin poder derrotar a su odiado enemigo. Con un movimiento rápido, Zemo metió la mano en su cinturón y lanzó un artefacto explosivo que pasó junto al Capitán América y aterrizó a pocos metros de la avispa, justo después de que Buzzsaw derrotara a Doughboy. El Capitán América, sin dudarlo, se lanzó a toda velocidad hacia la ubicación de la avispa, mientras que Buzzsaw estaba a punto de perseguir al extraño hombre gato. «Ven, al suelo», gritó el Capitán América mientras se lanzaba de bruces con su escudo frente a él y a la avispa. El pequeño alienígena se giró hacia donde venía el supersoldado y vio el dispositivo cerca de la avispa. Sus ojos se abrieron de par en par, entonces el dispositivo explotó. Una ola de fuego y escombros arrasó cada rincón del pasillo, reduciéndolo todo a cenizas. La única parte del pasillo que no fue destruida fue la sección detrás del escudo del Capitán América. Los dos seres que se encontraban tras él resultaron ilesos, ya que el escudo absorbió toda la fuerza de la explosión. El Capitán América levantó el escudo y contempló la destrucción, pero no vio rastro de su amigo metamorfo. «Ven», gritó el supersoldado. De repente, oyó un chisporroteo eléctrico a sus espaldas. Se giró y vio una chispa en un enchufe. Un tentáculo verde de energía salió disparado, recorriendo el suelo y las paredes hasta manifestarse en un Buzzsaw de aspecto cansado. El Capitán América miró al pequeño alienígena con asombro y admiración. «Ven, ¿estás vivo? ¿Cómo lo hiciste?». Buzzsaw negó con la cabeza. «Bueno, cuando vi la bomba me convertí en energía eléctrica y me lancé hacia el dispositivo eléctrico más cercano, que resultó ser la terminal de Jarvis». «Lo siento, Jarvis». «Acepto sus disculpas, maestro Tennyson», respondió la IA desde una sección de la habitación que no había sido destruida. El Capitán América sonrió, aliviado de saber que no había perdido a nadie más. Volvió la mirada hacia donde estaba Zemo, pero no vio rastro del villano. En ese momento, Avispa recobró la consciencia. ¿Qué me he perdido?, preguntó mientras miraba la habitación destrozada. El Capitán América bajó la mano hacia la heroína que alteraba el tamaño al recordar algo que Zemo había dicho. «Les explicaré en el camino. Su equipo está en peligro», dijo el Capitán América. Dicho esto, el trío corrió, o en el caso de Buzzsaw y Wasp, voló, hacia el hangar del Kinghead. La lucha aún no había terminado. En Nueva York hay muchas atracciones turísticas, una de ellas es la icónica Estatua de la Libertad, que se alza majestuosa en su isla en la bahía de Manhattan. Sin embargo, hoy la Estatua de la Libertad había atraído a un tipo de turista muy diferente. Una horda de soldados estadounidenses había invadido la isla y ahora la cubría por completo con sus cuerpos viscosos. Los Vengadores respondieron de inmediato, pero la enorme masa y la indestructibilidad de los monstruos dificultaron enormemente su eliminación. Cada uno de los Vengadores luchaba por liberarse de los monstruos que los aprisionaban, pero por más que lo intentaran, los Doughboys seguían regresando. Esto terminó por molestar a un dios del trueno en particular, quien, mientras intentaba huir de los tentáculos de masa, trataba de fulminar a los monstruos con sus rayos. Sin embargo, cuando sus rayos los alcanzaban, las criaturas solo se expandían y crecían más y más con cada impacto. «Thor, detente. La electricidad lo está haciendo crecer», gritó el hombre gigante mientras intentaba en vano usar su fuerza para liberarse de la masa viscosa. Thor se detuvo de inmediato y, inútilmente, golpeó a los Doughboys con Mjolnir, sin hacerles ningún efecto. ¿Dices que la ciencia es responsable de esta monstruosidad?, preguntó el asgardiano con fastidio mientras forcejeaba. «Bueno, la gente es la responsable. Gente mala que usa la ciencia de forma muy irresponsable», se defendió el hombre gigante, mientras era arrastrado aún más hacia la masa gelatinosa. Al mismo tiempo, Iron Man tenía menos suerte que sus compañeros, ya que ninguna de las armas de su armadura podía hacerles frente a los Doughboys.
Cada vez que los atacaba, se regeneraban como si nada. El multimillonario empezaba a entrar en pánico. «Que alguien haga algo», gritó mientras los tentáculos de Doughboy sujetaban sus extremidades y lo arrastraban de vuelta a la masa amorfa. De repente, un escudo rojo, blanco y azul surgió de la nada y cortó los tentáculos viscosos, liberando al Vengador de Hierro. Iron Man alzó la vista y vio el Kinghead con el Capitán América en la rampa de embarque. En ese instante, Avispa y Buzzsaw salieron del avión y comenzaron a atacar a los Doughboys con aguijones y electricidad verde, respectivamente. Cada vez que los golpeaban, la masa viscosa se retorcía de dolor y se separaba, liberando a los demás Vengadores. El Capitán América ayudó a Iron Man a ponerse de pie mientras bloqueaba otro tentáculo viscoso con su escudo. «Gracias», dijo Iron Man. «Aún no hemos terminado, soldado», respondió el Capitán América. Acto seguido, se tomó del brazo con Iron Man y voló para reunirse con los demás. Los dos héroes aterrizaron en un claro que habían creado Wasp y Buzzsaw. Ambos seguían usando sus poderes para contener el avance de los Doughboys mientras los demás se reagrupaban. «Este es uno de los engendros genéticos de Arnim Zola», explicó el Capitán América mientras los monstruos rodeaban a los héroes. «Zola, por supuesto. Debería haber reconocido su trabajo», exclamó el hombre gigante mientras el otro se giraba hacia él, casi pudiendo ver cómo le daban vueltas las ideas en la cabeza. «Por eso las picaduras de la avispa y la electricidad de Ben eran tan efectivas. Son bioenergía». «¿Conoces a ese loco?», preguntó el Capitán América. «Ya había estudiado a algunas de sus criaturas», añadió rápidamente el hombre gigante. «Todas tenían una debilidad: la inestabilidad. Y con la energía adecuada, podemos acelerar esa inestabilidad». Terminó de hablar mientras su casco de Ant-Man se desplegaba alrededor de su cabeza. Luego giró el dial del lado derecho, cambiando la frecuencia que su casco usaba para comunicarse con los insectos y así afectar a los Doughboys. Una vez que dio con la frecuencia correcta, los monstruos comenzaron a rugir de dolor e intentaron alejarse de la fuente de su tormento. «Iron Man, modula tu repulsor. Sincronízalo con la firma energética que emite mi casco», gritó Ant-Man. «Jarvis, lo que dijo», relató Iron Man. «En efecto, modulando los repulsores», confirmó la IA. Iron Man disparó un rayo de energía repulsora contra la masa amorfa, que respondió retorciéndose y rugiendo de dolor al ser atravesada por la energía. Los Vengadores avanzaron, concentrando todo su poder en el ataque contra los Doughboys, pero incluso aprovechando su debilidad, eran demasiados para acabar con ellos. En pocos minutos, recuperaron fuerzas y se reagruparon en una poderosa oleada contra los Vengadores. «Son demasiados», gritó Avispa mientras la ola de Doughboys se abalanzaba sobre los héroes, quienes apenas podían contenerla. Buzzsaw lanzó múltiples zarcillos eléctricos contra la ola, pero el tamaño y la cantidad de monstruos lo obligaban a retroceder. Si tan solo hubiera una forma de equilibrar la balanza, entonces se le ocurrió una idea. Un pequeño truco que nunca había intentado con esta forma. «Bueno, no hay mejor momento que ahora», pensó. «Oye, Thor», gritó Buzzsaw llamando la atención del trueno, «necesito que me alcances con un rayo». El asgardiano lo miró como si hubiera perdido la razón. No atacaré a un amigo», afirmó. «No es un ataque, esta forma puede soportarlo. Si alguna vez vamos a vencer a esto, tienes que golpearme con todo lo que tengas». Thor seguía pareciendo indeciso, pero el tsunami de Doughboy se acercaba cada vez más. «Hazlo», gritó Buzzsaw. Thor cedió de inmediato y apuntó a Mjolnir al cielo. Las nubes se arremolinaron con truenos y el aire se llenó de un fuerte olor a ozono. Luego, Thor apuntó el martillo a Buzzsaw y un rayo descomunal descendió del cielo, impactando al adolescente transformado con toda su fuerza. Tras el impacto, los héroes vieron a Buzzsaw flotando en el aire con los ojos cerrados. De repente, abrió los ojos, que ahora brillaban con energía, y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, como la de un niño pequeño con un tazón lleno de azúcar. Buzzsaw soltó una carcajada salvaje y se lanzó contra la ola de Doughboys, partiéndola en dos. El pequeño alienígena se transformó en energía viviente y recorrió a toda velocidad la masa de Doughboys, dejando enormes grietas a su paso. Pronto llegó a la Estatua de la Libertad y lanzó descargas de electricidad verde a lo largo de la icónica estructura, pulverizando a cualquier Doughboy que se encontrara cerca. Los Vengadores vieron entonces a Buzzsaw aparecer en la cima de la antorcha de la estatua, con una electricidad verde danzando sobre ella. Para su sorpresa, la electricidad se manifestó en un pequeño ejército de clones de Buzzsaw.
Aproximadamente 50 copias idénticas de la alienígena batería, todas mirando fijamente a la masa de Doughboy, cada una con una mirada salvaje en sus ojos verdes. Todos rieron nerviosamente mientras se lanzaban contra la monstruosa masa. En ese instante, la lucha se convirtió en una masacre. El ejército de Buzzsaw rodeó la masa gelatinosa como hormigas a un terrón de azúcar. Algunos disparaban energía contra el monstruo, mientras que otros se transformaban en energía y destrozaban a los Doughboys, riendo como pirañas a un trozo de carne. Los demás héroes se limitaron a observar en silencio, atónitos, viendo cómo su joven amigo los sorprendía una vez más con el inmenso poder que poseía. Pronto, el rugido del mar de Doughboy se expandió y explotó, una lluvia de baba cubrió a todos mientras el Buzzsaw reducía a la nada la última masa. Tras la destrucción del monstruo, todos se transformaron en energía verde y se reagruparon en un Buzzsaw de aspecto cansado. El adolescente transformado miró a sus compañeros, con el agotamiento reflejado en su rostro. Thor miró hacia abajo, a la delgada tela que cubría su cuerpo. La victoria es nuestra. ¡Hurra!, exclamó Buzzsaw, agitando débilmente el brazo en el aire antes de desplomarse en el suelo apenas consciente, aunque se obligó a sí mismo a mantenerse alejado porque en el momento en que perdiera el conocimiento el Ultimatrix se desactivaría y no revelaría su identidad secreta en un futuro próximo. En ese preciso instante, los héroes se vieron rodeados por cientos de personas que los aclamaban. Sin embargo, la mayor parte de los elogios se dirigieron a un héroe en particular. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del Capitán América, pues parecía que el mundo no había cambiado tanto. Unas horas más tarde, los Vengadores habían regresado a sus respectivos hogares para asearse y descansar, especialmente Ben, que fue directamente a su habitación y se desplomó en la cama. Ni siquiera se molestó en cambiarse de ropa, simplemente cayó de bruces sobre el colchón y quedó inconsciente en segundos. Sin embargo, en la sala de estar, Iron Man y el Capitán América, el primero vestido de civil, estaban viendo un reportaje informativo sobre la derrota del mar de Doughboy a manos de los Vengadores. Monstruos bioingenierizados. Criaturas viscosas y espeluznantes. ¿Así era luchar contra el mal en los años 40? Preguntó Tony desde su asiento en el sofá. No, respondió Steve, y luego le dedicó una sonrisa burlona al multimillonario, a veces se ponía raro. Stark se quedó mirando al supersoldado. ¿Acabas de hacer una broma? El Capitán América tiene sentido del humor. No te acostumbres, soldado. Y por favor, llámame Steve, dijo el hombre fuera de su tiempo. Entonces Tony se levantó de su asiento. He encontrado algo. Quiero que lo tengas. Sacó una vieja foto y se la entregó al capitán. Steve miró la foto y sonrió. En ella aparecía junto a Bucky y un hombre de traje oscuro. Howard Stark, dijo el supersoldado con una risita. Mi padre te admiraba muchísimo. Todos te admirábamos. Todos te admiramos. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Steve mientras los recuerdos del pasado lo inundaban de nuevo. Su sonrisa se desvaneció. Aún le dolía profundamente darse cuenta de que todos sus conocidos ya no estaban. Gracias por la foto, Tony. Es lo único que me queda. Eso no es cierto, señaló Tony. Hoy nos has salvado la vida. Zemo y Arnim-Zola siguen sueltos. Tienes un lugar aquí, Steve. Con los Vengadores. Tony le tendió la mano. Steve la miró un instante y luego sonrió. Aunque no pertenecía a ese lugar ni a ese tiempo, su país seguía ahí y aún recordaba la promesa que le había hecho a cierto adolescente. Sería un honor, dijo estrechándole la mano al multimillonario. ¿Cuándo podré conocer al Vengador que me salvó de Zemo? ¿El del traje de gata negra? La sonrisa alegre de Tony pronto se transformó en una expresión de confusión. Espera, ¿quién? De vuelta en el laboratorio de Arnim-Zola, Zemo entra tambaleándose, sujetándose las heridas sufridas en su enfrentamiento con el Capitán América. Tus criaturas me fallaron, Arnim, gritó en el laboratorio a oscuras. Para derrotar al Capitán América, debemos destruir a los Vengadores. Miró a su alrededor al darse cuenta de que su viejo amigo no le respondía. Arnim. De repente, una luz apareció en una sección del laboratorio, revelando el cuerpo inconsciente de Arnim-Zola. Sobre el científico se alzaba la hermosa figura de la hechicera, junto al verdugo. Barón Zemo, dijo la hechicera con una sonrisa seductora dirigida al demonio enmascarado, tengo una propuesta para usted. Zemo esbozó una leve sonrisa tras su máscara. Parecía que la fortuna finalmente estaba de su lado.